Bien, entonces vamos a comenzar con esta segunda parte de lo que sería programación orientada a objetos. Y si no hay ninguna pregunta ahora antes de empezar. Bien, ahí Mariano pregunta, ¿cómo hago para que a partir de una cadena de caracteres se asignen valores? Para partir de una cadena de caracteres se asignen valores. Por ejemplo, si yo tengo una cadena de caracteres con 1, 2, 3, 4, 5, 6, que esto pase a un entero. Lo decía ¿cómo es esto? El TP de clases 2. Ah, sí, bueno, eso es lo que queremos que piensen. Investiguen, que lo Ah, traten de también. resolver. Pero te doy una pista. Eh, la idea es tener un objeto fecha al que yo le pase, por ejemplo, esto, y pueda, de alguna manera, si yo después hago así, acá obtener 2, si hago del mes 9 y si hago del año 2021, ¿no? Pero ¿qué pasa? Esto no son números, o son números, pero dentro de un texto. Entonces, lo primero que tendrán que hacer es algo que se llama parsear, o en algunos casos también se lo conoce como explode, ¿no? Que sería como explotar la cadena, que es las barras no me interesan para nada. Pero, ¿qué son las barras? ¿Qué me ayudan? ¿Para qué me ayudan esas barras? Para poder definir cada variable que se quiere conseguir, como para separar. Bien, para separar los valores, los datos que van a ir a parar a cada uno de los atributos. El primero estaría el día, después estaría el mes, después estaría el año. Entonces, lo que también lo pueden hacer medio a mano porque los dos primeros van a ser siempre para el día, el tercero no se ignoraría, el cuarto y el quinto para el mes, bueno, el otro se ignoraría y los últimos 4 para el año, ¿bien? Pero Eso eso también me lo pueden hacer obligaría, a mano. perdón, ¿Cómo? perdón, que eso me obligaría a poner los ceros en caso de día y fecha, y en día y mes. Exacto, eso obligaría a que pongan los ceros. Igual creo que una ayuda que daba es que siempre era en este formato. Eh, eh, uy, esperen, porque hice lío. En este formato, ¿sí? Y bueno, esto da a entender de que tiene que tener ceros a la izquierda, pero si lo logran hacer sin los ceros a la izquierda, bueno, mucho mejor. Y después lo que tienen que hacer, una vez que tienen de alguna manera esta cadena así, es poder transformar esto en esto. Bien. Eso se puede hacer, no es un casteo, ojo, es es mediante alguna función, mediante una función que lo que hace es transformar una cadena que puede contener números a un número entero. ¿Sí? Hay algunas alternativas para resolver eso. Ese es un método, un constructor bastante difícil de resolver. ¿Sí? Y bueno, ahí por lo que veo, estaban diciendo que también se puede resolver matemáticamente. Sí, cómo no, porque este primer valor de lo que sería el año, si tengo que, ¿se acuerdan cuando, no sé si lo hicieron alguna vez en primario y secundario, pero ¿se acuerdan que tenían un número, ¿no? Por ejemplo, yo tengo el número y que lo que hacían era, por ejemplo, esto era la unidad de 1000, ¿no? Esto es la unidad de 1000. Esto es la centena, ¿era? Sí. Esto era la decena. Bueno, hoy estoy medio dormido. Esto era la decena y esto es la unidad. Bien. Eso, si yo tengo cada uno de estos dígitos
y voy transformando esto en la unidad de 1000, le sumo esto como centena, esto como decena, y esto como unidad, termino transformando el número a 2021, a 2021. Entonces, también se puede hacer así si quieren. Ningún problema. Hay alternativas para resolver esta. Pero lo primero que tienen que hacer es encontrar estas barras que van dividiendo un ítem del otro, ¿no? El día, el mes y el año, para después terminar transformándolo en enteros. ¿Bien? Una vez que lo tienen en enteros, después validan que los enteros que representen una fecha correcta y listo. Con eso ya quedaría. Bien. ¿Alguna pregunta más? O sea, podríamos hacer esto, pero nos llevaría bastante tiempo y me parece que es algo que está bueno como desafío para que lo resuelvan ustedes. ¿Sí? Yo voy a hacer una clase fecha ahora, pero una clase fecha mucho más simple, donde le pase así en el constructor. ¿Bien? Para hacerlo más rápido. Después hacemos el getDía, el getMes, el getAño, todo eso seguro, pero el constructor va a recibir números enteros. ¿Bien? Y también vamos a hacer una clase hora y otra clase más. ¿Bien? Para trabajar con el tema que nos toca hoy, que es el de composición. ¿Bien? Entonces, ¿alguna otra duda? Yo también suelo tener una diapositiva. Tengo una para esto. Voy a ver si realmente es necesario para que se entienda bien el tema o ya se puede ir directamente al código. Así que la voy a buscar. Mientras tanto, ustedes pregunten. Pregunten mientras si tienen alguna duda de temas pasados. A ver qué tenemos por aquí. Es muy cortita, pero creo que para la idea general va a venir bien, así que la voy a descargar y se las voy a mostrar. ¿Sí? Entonces podemos usar funciones para resolver la clase fecha. Van a tener una serie de funciones que son de clase, o sea, métodos, pero para otras cosas van a usar funciones globales, ¿sí? De lo que pide el enunciado. Pero esto de ir descomponiendo la cadena, eso tendría que estar dentro de un método. Bien. Ahora, por ahí necesitan hacer uso de alguna función, no sé, que está en CString, por darle un ejemplo, o en CSTDIO, o en CSTDLib, sí, úsenlo tranquilamente, no hay ningún problema. Tobías. No es que todo tiene que ser desarrollado por ustedes. Si ya está resuelto en alguna parte algo, relaciona lo que tienen que hacer, sí, úsenlo, hagan el include necesario en el CPP, que es donde hacen la implementación del método, y ahí incluyen lo necesario como, no sé, para transformar una cadena a un número entero, ¿bien? O lo que sea que necesiten. Bien. Yo esto lo descargué. Creo que es este, a ver si tiene la fecha de hoy. Sí. Bien, tiene una fecha vieja, pero es actual, ¿sí? Voy a poner en el repositorio de siempre, el que estamos usando este cuatrimestre. Y no dentro de composición, sino en la raíz de la clase 5, para que si lo quieren ver después, lo puedan ver después. Es muy cortito, es muy conciso, que es lo que vamos a ver hoy, que es la composición, ¿sí? Y en general, a veces lo que le decimos composición es algo tan obvio que hasta ni siquiera tendría como que ser un elemento de la programación de objetos, ¿no?
hasta ahora vimos de las características, vimos el encapsulamiento y ahora vemos la composición. También vimos el hecho de los métodos especiales de construcción y destrucción, ¿sí? Que es, bueno, métodos que se ejecutan solos cuando se instancia un objeto, cuando se declara una variable de un objeto y cuando se destruye. Recuerden que también el constructor se llama cuando yo hago un new sobre un puntero y el destructor se llama cuando le hago un delete a un puntero, ¿sí? Es decir, si uso memoria dinámica, también van a estar ejecutándose el constructor y el destructor. El encapsulamiento es lo que vimos que si yo defino atributos en la parte, y métodos en la parte privada, entonces no pueden ser accesibles desde afuera de la clase, ¿sí? Y lo que vamos a ver ahora es diferentes maneras de relacionar clases entre sí, que es que dentro de una clase yo tenga como atributo un objeto de otra clase, ¿bien? Y medio como que en casi todos los casos nos va a pasar, ¿sí? De hecho, ahí Brian, decime si no me equivoco, pero en Java todo sería composición, porque hasta para representar un entero estoy usando un objeto. En C# lo mismo. Sí, tiene datos primitivos igual, ojo. ¿Tiene datos primitivos que no tienen métodos? Claro, Ah, mira, eso no sabía. no son objetos. En C# No son también objetos. tiene Es verdad. son Sí, tenés, primitivos. por ejemplo, el int32, pero también tenés un int. El int con el mayúscula. Claro. Por eso que con va mayúscula. con mayúscula y minúscula. Es verdad. Pero les puede pasar que en algunos lenguajes de programación casi todo lo que representen ustedes sean con objetos. Incluso un número entero va a ser un objeto, o una cadena de caracteres va a ser un objeto, ¿sí? Y no un dato así, como dijo Brian, primitivo. Hoy, por ejemplo, vamos a usar una cadena de caracteres, pero como un objeto, para que vean la diferencia, ¿sí? Entonces, justo es una de las clases que vamos a hacer ahora, ¿no? La clase fecha, que, como ya saben, está compuesta por un día, mes y un año. Bien, ahí nada nuevo. Pero lo que sí tal vez es un poco nuevo, o por ahí no se les ocurrió que podría pasar, es que yo puedo después tener una clase persona que está compuesta por una cadena para el apellido, otra para el nombre, y por una fecha de nacimiento. Fecha, que es un tipo de dato que se inventó, por así decirlo, lo inventamos nosotros con una clase en otro archivo, ¿no? Anteriormente. Entonces, esto es totalmente común y es una de esas. Vieron que dijimos que la programación de objetos, o el potencial que tiene, es que son entidades que interactúan entre sí. Bueno, acá empiezan a haber como interacciones. Por ejemplo, que una clase esté compuesta por un atributo que es objeto de otra clase. ¿Bien? ¿Y qué voy a tener adentro de nacimiento? Que es un atributo de persona. ¿Tres enteros? 3 enteros. Quiere decir que adentro de este objeto nacimiento voy a tener día, mes, año, y probablemente get día, get mes, get año, set día, set mes, set año. Bien. Entonces es algo que bueno, que es, no es como ha dicho Brian, un atributo o una variable de un tipo primitivo. Es un objeto complejo, tiene probablemente muchos atributos, métodos, su propia lógica. Bien, esto es lo que logramos con la composición. Como cualquier caso de encapsulamiento, ¿sí? La fecha de nacimiento está encapsulado, por eso está en private. Yo no puedo directamente acceder a sus atributos, como pasaría en main. Yo dentro de persona no estoy en el ámbito de fecha. Por lo tanto, en nacimiento, el objeto nacimiento, ¿sí? No puedo acceder directamente a día, mes y año. Así que si yo tengo un método cargar de persona, donde cargo apellido, nombre, y quiero establecer el día, por ejemplo, ¿cómo haría? Yo quiero hacer un persona cargar y que me pida el apellido, el nombre, y quisiera cargar también el día de nacimiento. ¿Cómo haría?
un segin por cada valor, pero acá yo estoy intentando hacer un segin por cada valor, pero esto, así como está en rojito, no me lo deja hacer. Tenés que darle Bien. acceso a persona para que modifique fecha. Bueno, eso sería una respuesta correcta, está bien, existe el concepto de amigar las clases, pero no sería por ahí lo conceptualmente correcto, ¿no? O sea, persona no tendría por qué acceder a día, mes, año directamente, pero lo hago a través de los métodos. Hago un segin en una variable que se llame día entera y después llamo a setDía. Nacimiento.setDía y le paso el día. ¿Está bien? Y ahí estoy utilizando el objeto fecha como originalmente el que lo desarrolló tenía pensado que sea usado. Si tengo que establecerle un valor de día, mes o año fuera de la construcción, fuera de la instancia, del momento en que se construye, utilizo los setters, el set día, el set mes y el set año, ¿sí? O, como dice Tobías también, si se le hizo un método cargar a fecha, bueno, pongo nacimiento.cargar, que adentro me pedirá de alguna manera el día, el mes y el año. ¿Bien? Esas dos opciones. Pero no puedo acceder directamente a los atributos porque están encapsulados. ¿Bien? Como tampoco puedo hacer esto, obviamente. Yo no puedo en main, por ejemplo, instanciar un objeto persona. Imagínense que esto no tuviese basura, ¿no? Obviamente algo tendría... Bueno, el constructor técnicamente podría ponerle todo cero, así que no necesariamente tendría basura. Pero a lo que voy es, ¿por qué no puedo hacer esto? Bueno, creo que arriba lo dice, ¿no? Pero, ¿qué es lo que está mal acá? Llamar a nacimiento, usar nacimiento que es privado, un atributo privado. Bien, intentar acceder a un atributo que está definido como privado, que es nacimiento, directamente. Yo lo que tendría que hacer para que esto correctamente funcione es, bueno, no lo puse, pero es hacer un get a nacimiento, un get que me devuelva el objeto nacimiento, y luego, como esto me devolvería un objeto de tipo fecha, a su vez dentro de un objeto de tipo fecha tengo un método para obtener el día y ahí sí sería correcto. Básicamente tendría que poner p.getNacimiento.getDía. Bien, ahora este ejemplo lo vamos a ver, así que quédense tranquis que ya lo vemos, pero fíjense que estos dos que pusimos como con rojo acá es algo que ustedes deberían darse cuenta de que no se puede hacer si entendieron este concepto de encapsulamiento, ¿no? En ningún lado que no sea dentro de la misma clase, yo puedo acceder directamente a los atributos. ¿Bien? ¿Eso quedó claro? Porque por ejemplo, un examen, bueno, un examen de Perdón, profe, laboratorio... no entendí que había explicado recién del getDía. getDía está perfecto, o sea, el getDía estaría perfecto, ¿no? Es la manera que la clase fecha, no está escrito acá, pero bueno, sería la manera que la clase fecha te puede devolver el día que se asignó. Lo que está mal es que yo en persona acceda directamente al atributo de nacimiento desde main, por ejemplo. Eso el encapsulamiento no lo permite, así que si yo quisiera acceder a la fecha de nacimiento, tendría que hacer un get nacimiento. Así como si quisiera acceder al nombre de la persona, tendría que hacer un get nombre. Bien. Tendría que haber un método getter que te devuelva ese atributo. Exactamente. Entonces, un método de persona llamaría un método de fecha. Sí, Leandro, te faltaron los paréntesis de get nacimiento, pero esa es la idea. Exactamente. Ahora, este ejemplo lo vamos a ver puntualmente, así que no se preocupen. Y después creo que hay otro ejemplo, bueno, que con composición, fíjense, un caso un poco más complejo, pero yo puedo tener, un auto puede estar compuesto por una cantidad de puertas que se le pasará en el constructor, la cantidad de puertas que tiene, porque no todos los autos tienen la misma cantidad de puertas,
un vector de 4 ruedas, ¿sí? Un motor y un entero con la velocidad como habíamos visto el otro día. Y fíjense, el constructor de auto, ¿bien? Lo que hace es, primero se crea un objeto motor y se le da, esta clase motor no está hecha, pero dense una idea. El objeto motor lo que hace es recibir como constructor el tipo de motor, ¿bien? Y luego la clase auto crea un objeto coche que recibe la cantidad de puertas para pedir memoria dinámica de esa cantidad y un objeto de tipo motor para asignar. ¿Bien? Y la velocidad la pone en 0. Y ahí fíjense que pueden estar ya trabajando con objetos mucho más complejos. ¿Bien? Y Tobías dice, ¿por qué nacimiento se convierte en atributo? ¿Por qué nacimiento se convierte en atributo? A ver, pará. Lo que pregunta es, no, lo que pone es, ¿por qué nacimiento se convierte en atributo? ¿No? Claro, nacimiento es un atributo. Va a estar encapsulado, está en la parte privada. Entonces, solo puedo acceder directamente a nacimiento desde adentro de la clase persona. A su vez, nacimiento es un objeto de tipo fecha. Quiere decir que si quiero acceder a los atributos de fecha, lo tengo que hacer a través de los setters o estar adentro de la clase fecha. Y acá no estoy adentro de la clase fecha, estoy dentro de persona. Así que esto también estaría mal. ¿Bien? Bueno, ahora vamos a ver esos dos ejemplos. Vamos a hacer una clase Ángel, fecha. Sí. En ese ejemplo, el que estás ahora, hay Sí. 3 clases, ¿no? Dentro de clase auto. Hay Puerta, rueda y motor. ¿no? Sí, hay un Ah, está. puntero a puerta, un vector de objetos de rueda y un objeto motor. Sí, Ok. sí. Bien. Bueno, vamos a ver entonces en el CodeBlocks. Vamos a hacer primero la clase fecha. Rapidito, ¿no? La clase abreviada vamos a hacerla porque ¿está bien? Esto ya sabemos, me lo pone así porque así lo configuré en el default code del CodeBlocks. Bien, este sería el CPP de fecha y acá tengo el H de fecha. Protected por ahora no lo vamos a usar. Y el constructor habíamos dicho que iba a tener 2, vamos a hacerle. Uno que reciba el entero de día, el de mes y el de año. Acá vamos a necesitar día, mes y año. Y otro que no reciba nada y ponga todo 000. ¿Bien? Y de hecho eso se puede resolver con uno solo. ¿Cómo? A ver. Yo quiero hacer un constructor que reciba parámetros y asigne esos parámetros a los atributos, o quiero hacer uno que no reciba parámetros y ponga todo 000. ¿Cómo se podría hacer algo similar con un solo constructor? Asignándole los valores ahí en el constructor. Bien, sí, como dice ahí, como puso Tobías, con parámetros por omisión. Bien, yo puedo, cuando creo una función o método, decir que los parámetros son por omisión. Entonces, cuando los declaro, le pongo qué valor quiero que tenga si ahí no se establece ningún dato. Entonces, si yo no le paso nada, le voy a poner 000. Podría pasarle día solamente y va a completar mes y año con 0 y 0. Podría pasarle día y mes y va a completar año con 0 y así. ¿Ven?
no se puede hacer en este caso de que no le pase día, no le pase mes y sí le quiera pasar año. Bien, eso no se puede porque por el orden en que están los parámetros. Esa es una manera. Les muestro esto como para que vean. Vamos a hacer también los getters. Vamos a hacer el de get día, el de get mes y el de get año. Y los setters, el de set día, el de set mes y el de set año. Bien, ahí estaría, creo que no necesita nada más. Todas estas declaraciones me las voy a llevar al CPP, salvo la primera, para escribir el código de cada uno, ¿sí? Bueno, entonces, voy a hacer así. Bueno, ¿qué le falta a todos estos? O sea, Los dos estos son- puntos del objeto de la clase a la que pertenecen. Bien, La función. entonces, exacto. Acá son funciones globales hasta que yo no le ponga a qué clase pertenecen, ¿no? Entonces, voy a hacer esto para poner que todos pertenecen al objeto, a la clase fecha, perdón. Y así, bueno, cada uno de los atributos, perdón, de los métodos. Bueno. Y el constructor habíamos dicho que recibía 3 enteros: día, mes y año. Fíjense, si yo le pongo el igual a 0, se lo pongo en la declaración, ¿sí? Después en el desarrollo lo recibo de forma normal, ¿bien? Y acá lo que hago es a día le asigno día, a mes le asigno mes, a año le asigno año. Después, get día va a devolverme día, get mes me va a devolver mes, get año me va a devolver año. Y acá lo mismo que hice en el constructor, pero atributo por atributo, ¿no? A día le asigno día, a mes le asigno mes y a año le asigno año. Bien, ¿alguna duda hasta acá? Brian, ¿alguna cosa que haya omitido? No, está bien. Bueno, vamos a hacerle mostrar también, como para también poder fácilmente comprobar que la fecha guardó correctamente los datos. Entonces, vamos a hacer el mostrar, que lo que va a hacer es mostrar día. Para esto me suena que lo hicimos el otro día. Ah, no, lo hicimos con hora, ¿no? Con temporizador. Sí, ¿Era? sí. Me sonaba parecido. Bueno, acá no tiene Claro, con el temporizador lo hicimos. no tiene la lógica de que le ponga el 0 a la izquierda, ¿no? Igual, ¿cómo habíamos hecho? Lo habíamos hecho bastante fácil. Habíamos hecho si día es menor A 10 le mostrabas un 0. Si era menor a 10, a 10, mostrabas el 0 directamente. mostraba un 0. Bien. Después mostrábamos día con la barra, ¿no? Después, si mes es menor a 10, de vuelta mostramos un 0 y mes con la barra. Y el año se muestra siempre igual. Bien. Esta clase no tiene ninguna validación de nada. Yo le puedo poner cualquier disparate y me lo va a asignar. Bien. Eso también lo podemos corregir. Bueno, vamos a venir a main y vamos a hacer un include de fecha.h y vamos a crear un objeto fecha f, por ejemplo, 2 del 9 del 2021. ¿No le faltan las llaves a los if? Sí, esto no sé si alguna vez se los dijimos, pero cualquier estructura cualquier estructura de programación que lleve llaves, salvo las funciones, si no me equivoco, pero todo lo demás, los if, los for, los whiles, el switch tengo dudas, pero el if, el for y el while seguro. Si tiene solo una instrucción, no hace falta ponerle llaves. Bien. Pero se los voy a
poner por una cuestión de mejor legibilidad entonces. Pero hubiesen dado igual, ¿sí? Y dicen que falta un punto y coma en la línea 33. Ahora 34. En la 34, sí. Perfecto, gracias. Bueno, volvemos acá. Y ahora podemos poner f.mostrar. Y nos tendría que mostrar 2 del 9 del 2021. Bien, bastante compiló a la primera. Estoy medio sorprendido. Bien, ¿qué pasa entonces si yo le paso 2 a f? Según lo que les venía diciendo. ¿No te va a dejar? En principio parecía que no me iba a dejar porque mi constructor recibe 3 enteros, no uno solo. Pero son parámetros por omisión. Quiere decir que son opcionales, por así decirlo. Si yo no los paso, ya sabe qué hacer, con qué reemplazar el valor. Así que me quedaría 200, básicamente. 02 del 00 del año 0. ¿Bien? Esto igual está mal, ahora lo vamos a corregir, porque no tiene ningún sentido que tenga esto así. Pero esos son los valores por omisión, ¿ven? Si yo le paso uno solo, a día le pone el que le pasé, y a los otros ya sabe con qué completarlo. Si le pasaba 2 parámetros, el que me completaría con 0 es el último. Y si no le paso ninguno, me quedaría 000. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Sí? ¿Cómo hizo para que en la fecha le salga el día y el mes con los 2 dígitos? Porque yo cuando hice el programa me salía con uno nada más. Como 02, 03. Fue un medio caserito, pero funciona, ¿eh? No hay ninguna... Fíjense. Ah, claro, y agregó en el if, ahí agregó un if, 0 en el sí, cout. sí. Sí, no es lo más por ahí, ¿cómo decirlo? Hay una mejor manera con Biomanip, sería como la más pro, pero funciona, o sea, no hay ninguna queja porque Sí. va a andar bien para cualquier fecha y mes. Para el año no lo pusimos porque no tiene mucho sentido. Bien, lo que yo... Sí. Recién está hablando de los valores por omisión. Yo estaba haciendo un ejercicio, lo hice, pero me tiraba error. Cuando yo ponía el constructor vacío, me tiraba un error. Y cuando ponía los dos, por ejemplo, 0,0 y dejaba vacío, me tiraba basura los valores por omisión. Y después, cuando ponía, o sea, no me funcionaba correctamente los valores por omisión. Y había hecho lo mismo que está así, lo mismo, pero me fallaba. La verdad que me volví loco y sí o sí. Error puede ser que te tires y acá también le pones. Igual. Por ahí también puede venir. Habían dos constructores, uno sin valores por omisión y otro con valores por omisión. Bien, ahí me parece que está el problema. Igual a 0, M0, y otro con valores por omisión. Entiendo que el tema estaba ahí, que había creado. Sí. Ahora le muestro eso mismo, es algo que le iba a mostrar. Primero, si ponen los valores por omisión en los dos, les va a tirar un error, ¿sí? Así que lo ponen en la declaración, ¿bien? En la declaración del método o de la función. Acá ya simplemente le pasan los parámetros con el nombre y el tipo, ¿bien? Pero ahora vamos a hacer eso que dijo su compañero, hasta que dejemos correctamente los constructores. Yo voy a hacer un constructor de fecha que no reciba nada. ¿Bien? Y acá pongo un constructor de fecha que no recibe nada y lo que vamos a hacer es que día, mes y año del objeto sean 0. ¿Bien? Entonces, es más, vamos a poner el -1 como para que veamos mucho más notoria la diferencia. Entonces, paso al primer objeto a F y le voy a pasar 3 y 4. O sea, día 3, mes 4, año 0. Y a F1, nada. Entonces hago f.mostrar, f1.mostrar,
Voy a poner un endele acá para que quede lindo. Y uno me tendría que dar 3, 4, 0 y el otro -1, -1, -0. Ni siquiera me deja compilar. Pensé que me iba a dejar compilar, pero no lo hace. Una cosa así tiraba como error de... Exactamente, sí, así, o si no ponía el de arriba fecha, lo ponía vacío y me tiraba error, y sí o sí tenía que poner algún parámetro, le tenía que enviar a F, por ejemplo. Si no... Sí, a veces, aunque le ponga el otro, ponía un el 0 que le ahí y ponga ahí sí compilaba. Bueno, a mí sí me No. compilaba, pero me volvió loco, dije, bueno, eliminé un constructor y ya está. Esto puede ser porque tenga ahora el modo estricto, pero he mostrado este ejemplo y me compilaba, pero el problema es Sí, si así yo después esto se lo saco y lo El dejo F1 es así. ambiguo, dice. Claro, y fíjense que tiene toda la razón, porque es el primer constructor, el que hicimos primero, ¿cuántos parámetros como máximo puede recibir y cuántos parámetros como mínimo puede recibir? 3 máximo y mínimo 1. Y mínimo 0, ese es el tema. 0, Si yo no le paso ninguno, ya sabía qué hacer con día, mes y año. Pero al agregarle este otro, ¿cómo puede diferenciar ahora uno del otro? ¿Cómo sabe si tiene que llamar a este o a este? Si los dos aceptan 0 parámetros. ¿Se entiende? Entonces, acá claramente yo lo que tendría que hacer es lo siguiente. Este constructor que reciba 3 parámetros y se los asigne, y este otro le ponga 0. Así lo había arreglado, pero pensé que estaba mal ese arreglo que había hecho. No. De hecho, por ahí el enunciado está a propósito así para que les pase esto y se den cuenta de que los parámetros por omisión después pueden hacer un método ambiguo, una función ambigua. Lo he hecho con duda por eso. Bien. Entonces, espera, ¿ahí estás permitiendo de que uno reciba sí o sí algo y otro no reciba nada? ¿O... Bien, el primero recibe sí o sí 3 y el segundo constructor, el que está más abajo, no recibe nada. Le saqué los parámetros por omisión. O sea, si tiene parámetros por omisión, significa que acepta cosas que no tienen nada, digamos. Claro, si tiene parámetros por omisión, por ejemplo, si tiene parámetros por omisión como estaba antes, ¿sí? Puede recibir 3 parámetros, 2, 1 o ninguno. Y para las 4 cosas funcionaría. Pero al agregar un nuevo método que no tiene parámetros por omisión, hay un conflicto, porque los dos aceptarían 0 parámetros y ya no sabe cuál llamar. ¿Está bien? Por eso ahí no tendría sentido, o hago uno o hago el otro, pero los dos no funcionan. Pues sí o sí entender, tipo, ¿cómo te das cuenta qué aceptan? Porque, o sea, más allá de que tengan ahí un valor, el que no lo tengan también va a aceptar 0. O si no tienen valor especificado ahí en el... En el primero, si yo no le paso claro. ni día, ni mes, ni año, le pone al primer parámetro 0, al segundo 0 y al tercero también 0. Pero significaría que acepta, digamos, que no haya parámetros. Exacto. Digamos. Y se choca con el de abajo que tampoco acepta parámetros. Pero el de abajo no está como dándote un valor específico. No importa, pero los dos son constructores que no reciben parámetros. Entonces, si yo declaro un objeto y no le paso ningún parámetro, ¿cómo sabe si tiene que llamar al de arriba o al de abajo? ¿Entendés? Si los dos no reciben. Entonces, ahí es donde tengo esa ambigüedad, que es lo que me está protestando el compilador, y yo lo que tengo que hacer es, bueno, encontrar la vuelta a ver qué es lo que quiero hacer. ¿Por qué tengo dos constructores que no recibirían parámetros? Ahí está el problema. ¿Sí? O saco este y pongo toda la lógica acá, esa es una opción, o este, que es lo que yo quería hacer originalmente, recibe 3 y el de abajo no recibe ninguno. Así de esta forma estarías diciendo que el primer fecha
tiene que sí o sí necesitar un valor específico. El primer Cada constructor uno. recibe sí o sí 3 parámetros. Y el segundo constructor no recibe parámetros. Ok. Si ahora le paso 1 o 2, no funciona. No hay ningún constructor que se adapte a esa manera de construir el objeto, con 2 o un solo parámetro. Y por ahí tiene sentido, ¿no? Porque, a ver, este le va a poner una fecha en el momento de crearlo. O sea, un día, un mes y un año. Y este no. Ahora, si yo le paso solo el día, ¿para qué voy a querer solo el día y no el mes y el año? ¿Me explico? No sería una fecha entonces. Es un tema más conceptual de lo que es una fecha. Una fecha es o las tres cosas, o este constructor que le pone 0 a todo, como para que la fecha sea, no sé, incorrecta. ¿Bien? Este constructor, otra cosa que podría hacer es poner la fecha, o sea, el día, el mes y el año de hoy. Esa es otra cosa que podría hacer este constructor. De hecho, lo podríamos hacer si quieren. No sé si estamos con... Nos va a llevar un buen rato, pero si quieren podemos hacer que, si yo llamo al constructor vacío, tenga la fecha de hoy. De forma por defecto. Usamos la función de poner la fecha actual, ¿sería? ¿Tipo la hora? ¿Algo así? Claro, la fecha podría tener... sí, la hora no, porque este solamente admite la parte de la fecha, pero se podría también tener la hora. Bueno, vamos a hacerlo. Voy a tener que buscar en internet algunas cosas, porque obviamente no me lo sé de memoria, pero lo que vamos a necesitar es incluir aquí, lo voy a poner arriba porque están en el estándar, ¿sí? Primero ponemos las que están en el... Acá te voy a poner setTime y nada más. Entonces, Ahora, ¿cómo está la función? Digamos, todo escrito ya. Ni aceptando F1, ni F ni F1 sería, ¿no? Funcionaría. En main, ahora Y, funciona tipo, todo. ahora no funcionaría. Sí, ahora funciona todo. F y F1 mostrarían 000. Bien. Y si yo quiero llamar a uno con parámetros, obligatoriamente los 3. Porque si llamo con menos parámetros, me va a tirar que no encuentre un constructor que Claro, o coincida. sea, si F nada más tiene 2 parámetros, ya no No funciona. compila. No, me va a decir que no hay ningún Dale. candidato de constructor para 2 enteros. Y te dice cuáles son los candidatos, ¿no? El que no recibe 0, el que recibe 0, perdón, o el que recibe 3. Y yo le pasé 2. Ahí el error es muy claro en el mensaje, ¿sí? Después, bueno, hay otros que Había ya van a copiado ver. justamente todo el código y decía, pero ¿por qué no me estaría respondiendo? Claro. Lo había dejado con Bien. 2. Y lo que vamos a hacer, vamos a dejarlo con 3. Y ahora vamos a hacer que F1, después de que hagamos la investigación esta, tenga 2 del 9 del 2021. ¿Bien? Entonces, vamos a venir acá. Esto lo vamos a sacar. Y vamos a abrir Google. Y voy a buscar el struct tmdc. Encontraba algo así, a ver. Ahí te pasé uno. El struct tm, exacto. Que había hecho Exacto. uno de internet. Fíjense, el struct tm está compuesto. Un struct es como una clase, ¿sí? Pero los atributos van a estar todos públicos en este struct. ¿Bien? Este es para sacar el tiempo actual, ¿no? Sí, para sacar el tiempo actual. Entonces, así está compuesto este struct. Tiene los segundos, minutos, horas, día del mes, el mes, el año, el día de la semana, de la fecha, si es domingo, lunes, martes, y días desde el 1 de enero, o sea, si es el 15º día, el 20º día y así. Bueno. Y después, local time, si no me equivoco, entre los dos, lo que vamos a hacer es obtener la fecha actual.
Perfecto, Cuando vamos tenés a... la librería estudio. No. Eso es porque tiene un printf, pero yo no voy a hacer ningún print, así que no va a haber problema. Bueno, aparentemente hay que usar este time t, que es otro struct. En realidad no es un struct, es un tipo dato que lo que va a guardar es una marca de tiempo, algo que yo ya les había dicho que era, si no me equivoco, lo que era una marca de tiempo. Entonces, vamos a declarar ese time t y le vamos a poner time. Local time lo que necesita es eso, esa variable, y después necesitamos este struct m, que también lo voy a declarar. Vamos a ponerle, como le pusieron acá, time info. Vamos a ponerle fechita. No, fechita no, muy largo el nombre. F vamos a poner. Bien. ¿Cómo logramos esto? Ahora llamamos a time y le pasamos la dirección de memoria. Time justo es el nombre de una función, así que a este vamos a ponerle t. Vamos a pasar la dirección de memoria de t. Bien. Ya tenemos la marca de tiempo actual. Y ahora, esa marca de tiempo la vamos a transformar, o la vamos a necesitar para nuestro struct m. Así que voy a llamar a local time, le paso de vuelta la dirección de memoria de t, y esto me va a devolver este time info, que es mi puntero, ojo, tiene que ser un puntero, yo lo llamé f. A f le asigno lo que me devuelve esta función. Entonces, si esto anduvo, yo puedo decir, a día le asigno lo que tiene t flechita, porque es un puntero, y acá teníamos los atributos. Yo quiero el día. Sería mday. mday. Al mes le asignaría t flechita mon. T flechita mon. Y al... no se llama mon directamente, se llama tm-mon. Okay. tm-mon, tm-mday, y al año t flechita tm-year probablemente. Bueno, vamos a probarlo. No va a andar a la primera, pero vamos a ver qué nos muestra ahora f1.mostrar. Bueno, base operand of is not a pointer. ¿Cómo que no? Claro, es f acá. F era el puntero. Listo. Ahora sí. Dos, 8 y 121. Bastante Tenemos bien. mal configurada la computadora. No. Pasa que yo hice lo que solemos hacer todos. Yo ya lo sabía igual, yo ya leí la documentación antes. Pero lo muy común es no leer la documentación y poner lo que uno cree, cuando alguien se tomó el trabajo de documentarlo todo a la perfección. Y fíjense, tmmon, que es el mes, dice los meses desde el año con un rango entre 0 y 11. Entre 0 y 11. ¿Qué quiere decir? Que si me apareció 8, en realidad es el 9º mes. O sea, septiembre. Enero sería 0. ¿Bien? Ahora, no sé por qué el día está entre 1 y 31 y el mes está entre 0 y 11, pero bueno, así lo hicieron. En realidad estamos compilando con esto, con esta C++11. Y fíjense el año, son los años que transcurrieron desde el 1900. Y a mí me habían aparecido 121 años desde el 1900, o sea, 2021. Entonces lo único que habría que hacer acá es esto más 1 y esto más 1900, como puso Jonathan. Listo, ahí nos daría la fecha correcta. 2 del 9 del 2021. ¿Sí?
Y esa sí es la fecha del sistema, que la pueden ver, 2 de septiembre. Listo, quedó. Esto obviamente tienen que saber cómo funciona esto que está en el lenguaje, está dentro de la librería setTime, ¿bien? Lo pueden buscar en la documentación, yo ya lo sabía usar, pero fíjense que, bueno, haciendo uso de un par de funciones y un par de tipos de datos específicos, podemos obtener la fecha, la hora, minutos, segundos. Sirve para la hora actual. Podemos agregarle a esto. Pasa que se lo podríamos agregar solamente cuando sea. Acá, bueno, acá le podríamos poner también como parámetro el día de la semana. ¿Sí? Hoy tendría que decir que es jueves. También se podría hacer eso. Bien. Bueno, pero no importa eso ahora. Vamos a. Ya tenemos listo la de fecha. Vamos a hacer una de hora. Y ya mucho más rápido porque es muy parecida a la de fecha, ¿sí? Hora. No tiene argumentos. Bien. Bueno, hora, ¿cómo está compuesto? O tiempo, ¿no? Ya le puse hora, olvídense. Pero básicamente es el tiempo, ¿no? O horario se podría llamar. Sí, le voy a poner horario. 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 ¿Y dónde más? Esto no hace falta cambiarlo. Y lo tendría que cambiar acá. Ah, no tiene un rename, qué macana. Bueno, en los archivos van a quedar hora, pero la clase se va a llamar horario. No es lo mejor, pero es lo que hay. Bien, ¿cómo está compuesto un horario? Hora, minutos y segundos, exactamente. Entonces, este horario va a ser especial, va a ser hora y minutos solamente. Y vamos a hacer un constructor como en el otro, que reciba hora, minuto, y otro vacío. Y bueno, los set y los get. Get hora, get minuto, set hora, set minuto, y mostrar. Bien, teniendo esto así, lo voy a pegar acá. Todo alineado. La clase, el archivo se llama hora, porque no le pude cambiar el nombre. Y a todo esto le voy a poner que pertenece a horario. Bien. ¿Qué hacemos con el que recibe parámetros por defecto? Bueno, vamos a ponerle, perdón, el que recibe parámetros así explícitamente. Bueno, ahora le asignamos hora, a minuto le asignamos minuto. Y el que no recibe nada, podríamos hacer esto que hicimos recién. Hasta aquí. Y asignarlo con la fecha y hora, perdón, con la hora del sistema. Que básicamente lo que tengo que usar es esto más 1 y esto más 1. ¿Sí? Entonces, vamos a venir acá y decir, bueno, ahora le asigno f flechita, tm hour más 1 y a minuto
F flechita, TM min más 1. Bien, ya tenemos hecho los dos constructores. Los otros métodos son setters y getters, o sea, return de hora, return de minuto, y a este le hacemos el seteo de hora, el seteo de minutos, y a este demostrar cout de, vamos a hacerlo como en el otro, si hora es menor que 10, entonces hacemos un cout con un 0, después hacemos un cout de hora y los dos puntos, si minuto es menor que 10, cout de minuto sin los dos puntos. Bien. No, si hora es menor que 10, acá tendría que mostrar otro 0 y abajo el cout de minuto. Y ahí terminaría la hora. Bien. Bueno, ahí tendríamos entonces la clase horario, sin los segundos, eso a propósito para hacerlo un poquito más rápido. Y entonces vamos a incluir acá hora.h y vamos a hacer lo mismo que arriba. Hora h y le vamos a pasar, no sé, las 12:50. Y después, hora h1, no le pasamos nada. Ahora hacemos h.mostrar, h1.mostrar, y nos tendría que mostrar 12:50 y 20:35 el otro. Bien, hora, no, claro, es cierto que le puse horario, ¿no? Horario. Ahora, interesante lo que hizo, ¿la tenías a esta, Brian, de que haga esto? ¿Cómo? No sé si notaron lo que hizo en los errores de compilador, porque me tiró, hora no fue declarado en este ámbito, ¿no? Y después pone, ¿did you mean horario? O sea, ¿no será horario el que querés usar? Bastante copado el IDE. ¿Ahí ven? Igual no es nada del otro mundo. O sea, yo incluí hora.h y la única clase que está ahí es horario. Entonces, es una cuestión de agregar el nombre de la clase que encontró en el include, pero bastante copado, ¿eh? Bien, entonces ahora lo compilo y me tendría que mostrar 12:50 y, bueno, tengo mal el reloj, 21:37. No, ¿por qué 21:37? No, yo tengo 20:36. No hay que sumarle uno entonces, ¿no? Al parecer, ¿no? Hora dice entre 0 y 23. Claro, no hay que sumarle uno. Y este entre 0 y 59. No hay que sumarle uno. ¿Está bien? Entonces venimos acá y no le sumamos 1. Porque si no tenés razón, yo también me confundí. 24 horas no se dice, 0 horas. Claro, no existe la hora 24 y no existe el minuto 60, así que está bien lo que hace. Bueno, listo, hoy tenemos entonces las dos clases con el horario correcto. Bien. Bueno, ahora, ¿qué pasa? El ejemplo se llama composición, pero nunca hicimos composición ahora. Así que vamos a hacer una clase más, y con esta ya terminamos por hoy. Vamos a hacer una clase que se llame reunión. Como una reunión de Zoom, ¿sí? Reunión. ¿Qué tiene una reunión? ¿Cómo está compuesta por una reunión? Es más que obvio, ¿no? Por las primeras clases que hicimos hoy, pero ¿cómo está compuesta una reunión? Personas. Bueno, bien. Podría ser persona. No voy a hacer la clase persona, ¿eh? Por más que me digan persona, no voy a hacer la clase. Por la fecha y la pero hora. Bien, fecha, hora
Gente, un lugar, muy bien. Un lugar podría ser un link o podría ser un domicilio. ¿Y qué otra cosa le podría...? Reunión más general, ¿no? Una reunión para comer un asado podría ser también, ¿no? Una reunión. O sea que más genérico todavía. Entonces no habría grabación, ¿no? Porque eso es una reunión de Zoom, ponele. Esto tiene que servir tanto para una reunión de Zoom como para un asado, como para cuando uno va al médico, que es una reunión. Entonces, podríamos ponerle, bueno, fecha y hora en que inicia. ¿Cómo le habían dicho? Lugar puede ser. Vamos a ponerle... Sí, vamos a ponerle lugar. ¿Y qué más? Podríamos ponerle un propósito, ¿no? Una descripción, ¿les parece? Tema, tipo un tema a tratar. Tema, podría ser tema o descripción, sí, un texto para poner un detalle. ¿Y qué otra cosa suele tener una reunión? Que nosotros siempre decimos que tratamos de no extendernos, pero siempre nos extendemos. Límite. Sí, una duración en minutos, por ejemplo, ¿no? Bueno, todo eso tendría nuestra clase de reunión. Así que vamos a hacer nuestra clase de reunión. Y como pueden ver, tiene composición, ¿no? Está compuesta por muchos otros atributos de otras clases que hicimos. Entonces, vamos a hacer la clase reunión primero y después el CPP, obviamente. Entonces, la clase reunión, después vemos que tiene el constructor, pero en principio tiene una fecha, un horario. ¿Qué más habíamos dicho? Un lugar, ¿no? Un tema o propósito. Básicamente sería cuándo. Los dos primeros serían el cuándo. Este sería el dónde. Este sería como el por qué. Quiénes no lo vamos a poner. Y habíamos dicho una duración. Este sí es un int de duración. Fíjense lo diversa que quedó esta clase reunión. ¿Sí? Todavía no la hicimos, ¿no? Pero toda la información que almacena. Y son 5 atributos. Pero tiene un montón de datos que almacena. ¿Bien? Bueno. El constructor vamos a dejarlo para lo último, pero vamos a hacer los setters y los getters y un mostrar. ¿Bien? Entonces, y podríamos hacerle un cargar también, como para mostrar ese ejemplo que había surgido hoy. ¿Cómo serían todos los setters y todos los getters? ¿Qué opinan? Vamos a hacer el set y el get del más fácil de todos. ¿Cuál es el más fácil de todos los que vemos ahí? El que resulta menos complicado, menos novedoso de hacer. Duración. El de duración, ¿no? Entonces vamos a hacer void set duración, va a recibir un entero con la duración. Y después int get duración, va a recibir nada y bueno, va a devolver después la duración. En los segundos en dificultad, por ahí son los que tienen el tipo string, que si bien por ahí no lo vimos, es una cadena de texto. Entonces, string get tema, string get lugar. Y después, void set tema, va a recibir un string con el tema, y void set lugar, va a recibir un string con el lugar. Bueno. ¿Y cómo serían los otros dos? ¿Haces un llamado a la función, al método de las otras clases? Todavía no. Yo quiero hacer que mi clase reunión devuelva este objeto de fecha y mi clase reunión devuelva este objeto horario. Así que
¿Qué tipo de dato tiene que devolver cuando devuelva mi objeto fecha? ¿Un tipo de dato fecha? El tipo de dato fecha. Entonces, el get fecha me va a quedar fecha, get fecha, y el otro me va a quedar horario, get horario. Y el setter me va a quedar void set fecha y va a recibir un objeto fecha llamado f, por ejemplo, o fecha, vamos a ponerle. Y void set horario va a recibir un horario llamado horario. Bien, ahí están todos los setters siguientes. Y hemos dicho que vamos a hacer un void cargar y un void mostrar. Y por último, vamos a pensar el constructor. ¿Bien? Entonces, esto así. Vamos a tratar de dejar todo esto parejito así. Hago este truquito de... Todo pertenece a reunión. Bien. Bueno. Entonces, get fecha, get horario, get duración, get tema, get lugar. ¿Ese truco, profe? Está bueno, ¿no? Sí. Eso lo tienen o sea, si lo tienen en el Codeblock, lo tienen obviamente en el Visual Studio Code y también en el Visual Studio, ¿sí? Pero en el Codeblocks es una configuración que tienen que poner en el... ¿Cómo se llama? En el editor. Ahora les digo cuál es. Y ahora les digo el atajo de teclado también para hacerlo. Esperen que si yo no borro esos espacios que están de más, no puedo seguir. Así que esperen hasta que los borre. Ténganme paciencia, pero si veo esos espacios, no puedo pensar. Ahí está. Bien. Bueno. Primero, para hacer como cursor gigante y después escribir, vamos a ir a Settings Editor y van a seleccionar estas dos últimas opciones. Permitir múltiples selecciones y habilitar el tipeo y borrado en múltiples selecciones simultáneamente. Esos dos los tildan, ¿bien? Que queden tildados. Y después, estamos, por ejemplo, acá, fíjense, tengo de la línea 30 a la 39, ¿no? Imagínense que quiero escribir mi nombre en estas 10 líneas. Entonces, ese supercursor se hace apretando Shift, Alt, y se mueven con la flechita. Y va generando como ese múltiple cursor. Y cuando están conformes con las líneas que va a ocupar, ahí escriben lo que quieran, ¿sí? Mi teclado es nada más Alt que hay que apretar. No sé si es Shift y Alt o... Que yo sepa es Shift y Alt, pero vamos a ver con Alt solo. No, con Alt solo a mí lo que hace es mover líneas. Mover la línea, arrastrarla, ¿no? Es Shift y Alt en el mío, ¿eh? Pero vos me parece que usás C-Lion, ¿no? Sí, sí. Ah, viste, ya te reconozco la voz. Vos usás C-Lion, así que C-Lion es otro IDE, puede tener otro tajo. Yo le estaba diciendo en Codeblocks. Perhaps. Sí, sí, seguro. Esto lo tienen casi todos los IDEs modernos, pero cada IDE va a tener su atajo que quiera, ¿no? Hay que tener líneas habilitadas, dar un par de enters. Sí, sí, uno tiene que tener varias líneas. No hace enters por ustedes, el Alt Shift flechita, ¿eh? Tienen que tener un par de líneas como para poder escribir. Bueno, vamos a ir haciendo acá. Get duración hace un return de duración. Get tema hace un return de tema. Este hace un return de lugar. Set fecha. ¿Cómo se llamaba el atributo dentro de reunión que guardaba la fecha? Le habíamos puesto _ fecha. Entonces acá lo que vamos a hacer es
al objeto guión bajo fecha, le asigno este otro objeto que recibo como parámetro. Al objeto guión bajo horario le asigno este otro que recibo como parámetro. A duración le asigno duración. ¿Y cómo le copio lo que tengo en tema al atributo tema o guión bajo tema, que es string? str copy y pones paréntesis. Bien, eso era si hubiese sido un vector de char, ¿no? Si yo hubiese puesto así, por ejemplo, ¿no? Pero esto es un string, ¿bien? Y un string es mucho más fácil, es así. Porque es un objeto y admite esta manera, ¿sí? Ustedes dirán, ¿y para qué nos rompieron la cabeza con string copy y string compare? Bueno, no hay por qué. Bien. Después vamos a volver a los vectores de char, ¿eh? No se pongan tan contentos. Hoy vamos a usar string, pero cuando empecemos a trabajar con archivos, por una razón que después vamos a justificar, vamos a volver a los vectores de char. Bien. Pero por ahora vamos a usar la libertad de poder usar string para esto. Bueno, y get fecha y get horario, ¿qué les parece? ¿Qué tengo que poner acá para devolver un objeto fecha y un objeto horario respectivamente? ¿Se poner los includes arriba? Tengo que poner los includes arriba. Exactamente, eso me olvidé. Pero tengo que poner eso. ¿Y qué más? Para acá hacer el return de mi objeto fecha dentro de reunión, ¿qué tengo que poner? ¿Es return de qué? Del atributo, ¿no? Bien, del atributo. Entonces, ahí como puso Juan José, es guión bajo fecha y acá return guión bajo horario. Es el objeto. ¿Sí? No puedo poner así, ojo, ¿eh? No puedo poner así porque esto es un tipo de dato, no tiene información esto. Es un tipo de dato, no puedo hacer eso. Pero sí, guión bajo fecha, que es el objeto. Bien, ahí estaría todo, faltaría el mostrar. Y el mostrar, fíjense, vamos a hacer muy fácil, más o menos fácil mostrar. Vamos a poner fecha, 2 puntos, y ¿cómo muestro la fecha de la reunión? Guión bajo fecha no me va a dejar, porque no va a saber qué hacer el cout con esto, que no es ni un entero, ni un float, ni un string. Ahora tenés que usar el método de mostrar de fecha, o sea, Bueno, esa es una opción. Yo puedo hacer acá esto.getDía, barra getMes, barra getAño, o aprovechar que ya lo hice anteriormente y decir guión bajo fecha punto mostrar, que ya lo mostraba, ¿no? Lo mismo con horario, que también le hicimos un mostrar como para no tener que andar acá preocupándonos por el mostrar. Después, tema y lugar. Acá sí directamente pongo lugar, guión bajo lugar, ¿no? Y tema. Ahí ya te identifica que es el método mostrar de esa misma clase de objetos. A ver, ¿cómo no te entendí la pregunta? Cuando vos pones guión bajo fecha punto mostrar, ya le identifica que es el método mostrar de esa clase. De la clase fecha, porque guión bajo fecha es un objeto de la clase fecha. Ah, joya. Entonces sabe que fecha tiene un mostrar que hace
esto que hicimos acá. Claro, genial. ¿Bien? Genial. Bueno, lugar tema y nos faltaría la duración. Que sería... bien, ahí estaría el mostrar. Y la clase reunión. Bien. Nos faltaría, para que esto funcione correctamente, no acá, sino en reunión.h, algo. Porque reunión.h, ¿qué necesita conocer para poder declararse? Fecha y horario. Fecha y horario. Necesita saber esos... dónde están la declaración de esas clases. Así que voy a hacer un include de fecha.h y un include de hora.h. Acuérdense que me quedó hora el nombre. Bien, ahí creo que reunión estaría y funcionaría. Así que lo que vamos a hacer es comentar todo esto por ahora, hacer un objeto reunión y mostrarlo. Y que aparezca la basura que tenga que aparecer. Bueno, ¿y qué me falta? Que hoy me tiene de hijo. Me olvidé en todos los casos. Me falta incluir en main reunión, ¿sí? Fíjense que ahí ya no la tuvo tan clara porque me dijo, reunión no fue declarado. ¿Te referís a unión? No, no me refería a unión. Así que debe ser santafesino. Eso me dice, ¿te referís a unión? Bueno, entonces reunión r.mostrar. Sí, ahí me dice de Santa Fe. Bien, a ver si nos muestra todo basura, pero sería bastante bien si nos muestra basura. Bueno, el constructor no lo hice, por eso me está llorando acá que hay un constructor, pero después acá no está, así que reunión, y lo dejo así solo, vacío. Sí, vacío no, sin código. Porque yo quiero que me muestre basura. Y ahí está. Bastante bien, ¿sí? ¿Y qué cosas tiene basura en realidad? La duración. La duración. Que, o casualidad, es el único que no es ¿qué cosa? Un objeto. Un objeto. Todo lo demás tienen un constructor vacío que al no definirle algo se llama por defecto. Fecha tiene la fecha de hoy, hora tiene la hora de hoy. Los string los pone vacíos, fíjense, los pone sin texto. Y la duración, que es un primitivo, me lo deja con basura, ¿sí? Entonces, fíjense lo interesante de tener objetos, porque uno puede, no solo por eso, pero es una de las tantas cosas que como que vienen bien para programar. Tuve que escribir un montón, ¿no? Si yo quería guardar los datos de una reunión, capaz que si me declaraba 3 enteros, 2 enteros más para la hora, para el horario, un entero para la duración y un par de strings, ya estaba, ¿sí? Y podía guardar, ¿pero qué podía guardar? Una fila, un dato de una reunión. Y si quería 5 reuniones más, ya tenía que andar inventándome vectores o una cosa así. Si yo ahora quiero que sean 5 reuniones, ¿qué tengo que hacer? Un vector de 5. Un vector de 5 podría ser, o 5 objetos en variables distintas, pero fíjense la potencia que tiene esto, ¿no? Yo estoy creando acá mi propio tipo de dato, no lo estoy tipo Frankenstein armando con variables sueltas que pueden ser cualquier nombre, cualquier cosa. Acá está un objeto que se llama reunión, que tiene métodos, sets y gets para establecer datos, y de esta manera se trabaja, ¿sí? Vamos a hacer así. A reunión vamos a llamar a los setters, para que vean que también le puedo poner, por ejemplo,
el 2022, 1 de enero del 2022, a el horario de las 7:00 de la mañana, una reunión donde vamos a poner tema, clase de laboratorio 2 con Brian. Fecha, F, 1 del 1 del 2022. Horario, 7 de la mañana. Duración, 240 minutos. Lugar, Zoom. Ahí está, ¿ven? Que se enjoda, no se vayan a conectar el 1 de enero a las 7 de la mañana, porque no creo que Brian se conecte para hacer una clase de laboratorio 2. Pero fíjense cómo con los setters ahora podemos establecerle los datos y después muestra correctamente la información, ¿sí? Incluso en el mostrar, yo si quisiera, el mostrar es de vuelta, hasta capaz que no tendría que estar dentro de la clase reunión. ¿Bien? Pero ya que le hicimos un mostrar para ver la información que tiene, acá podríamos ponerle que está expresado en minutos, por ejemplo. ¿Sí? Para que quede más claro. ¿Bien? Entonces tenemos demostración de lo que es composición, de vuelta de setters y getters. Y fíjense, imagínense si yo me quiero preguntar por ejemplo, imagínense que yo acá quiero mostrar un cartel, después de mostrar el objeto, mostrar un cout que diga esta reunión se realizará el año próximo, por ejemplo. ¿Bien? Yo tendría que poder saber en qué año se haría la reunión, ¿sí? Yo tendría que saber que el año de la reunión va a ser 2022 para mostrar ese cartel. Si no, no lo muestro. ¿Bien? Entonces, ¿cómo puedo llegar al año de la reunión para hacer ese cout? Yo de vuelta al cout quiero decir, esta reunión se realizará el próximo año. Por ejemplo, ¿no? Para darle un sentido al ejemplo que les quiero dar. Pero, ¿cómo puedo yo saber que esto realmente va a ser el próximo año, o sea, en el 2022? Yo tengo que poner un if, pero ¿cómo puedo saber que realmente tiene el año 2022? ¿Cómo llego a ese dato? ¿Con guión bajo año? Vos decís R punto guión bajo fecha punto guión bajo año. Claro, del tipo de dato fecha, de donde se guardó la variable año, consultar si es menor a... Bueno, ahí es donde realmente está. Pero si yo compilo, me dice que es privado. Bien, entonces. Y a su vez año es privado de fecha. Bien, fecha es privado de reunión. Sería get año. Y año es privado de fecha. Bien, entonces vayamos por partes. Yo puedo hacer el get fecha. Esto en tiempo de ejecución, ¿qué me va a devolver? El objeto con la fecha. El objeto con la fecha. Que a su vez
tiene atributos y métodos. Uno de ellos, métodos, getAño. Creo que le puse así. Esto me devolvería el entero con el año. ¿Bien? Entonces, R es mi objeto reunión, getFecha me devuelve el objeto fecha que tiene, y ese objeto getAño me devuelve el año que guarda. Si esto es 2022, entonces mostramos ese Hay cartel. una llave que cierra y no abre. Exactamente. Ahí está. Bueno, fíjense cómo ahora me va a decir esta reunión se realiza a... Hay un punto y coma que me falta. Muy bien. Esta reunión se realizará el próximo año. Si yo ahora le cambio la fecha y le pongo 2023, ya ese no me va a aparecer porque el getAño me va a terminar devolviendo 2023 y yo le estoy preguntando por el 2022. ¿Sí? Bien. ¿Dudas hasta acá? Sí, yo, profe, quería preguntar si yo ahora pongo fecha, F1 y lo pongo vacío, y después pregunto en el if si puedo comprar dos objetos. Tipo, este objeto es mayor al otro, esta reunión se realizará el próximo año, siempre teniendo en cuenta la fecha actual. Se puede hacer eso, pero no es tan fácil. No es tan fácil. Vos decís, yo decir, por ejemplo, claro, yo decir, por ejemplo, una que se llame actual, ¿no? Sabemos que si lo dejo así me va a tener la fecha actual, ¿bien? Sí. Entonces, vos decís, si esto así, por ejemplo, es mayor a actual, esta fecha, acá tendría que poner, esta reunión todavía no se realizó, por ejemplo, ¿no? Claro, sí, sí. Ahí, pero ¿qué pasa? No vas a ver el compilador cómo interpretar esta relación, ¿no? No sabe qué hacer con el mayor entre fecha y fecha. Para poder hacer esto, yo lo que tengo que hacer es algo que se llama sobrecarga de operador, que me parece que es como mucho para verlo. De hecho, no está planteado para verse en la cursada. En programación 2 sí lo ven. En laboratorio 2 sabemos que lo vieron. Si lo quieren usar, lo pueden usar. Si no, no. Pero la sobrecarga de operadores permitiría que yo pueda hacer una cosa como esta. Comparar dos objetos fechas, por ejemplo. ¿Bien? Bien, bien. Entonces, acá, obviamente, adentro de la sobrecarga del operador mayor, tendría que hacer la lógica para saber si esta fecha de acá es mayor que esta fecha de acá. En algún lado eso lo voy a tener que hacer. Bien. Claro. Lo que sí podría hacer es una cosa así. Comprarnos. Que el objeto fecha tenga un método comparar que reciba otro objeto fecha y que dependiendo lo que devuelva, 0, mayor a 0 o menor a 0, yo pueda saber si el parámetro es más grande o más chica Claro, o eso igual. Ya el método. Eso ya haría el método, no el operador de relación. Exacto. Pero se puede hacer las dos cosas. ¿Sí? O un método comparar o la sobrecarga del operador mayor y después utilizar el mayor. Y obvio, si querés todos los operadores, tenés que sobrecargarlos a todos. El mayor, el menor, el mayor igual, el menor igual, el igual y el distinto. Como para poder usarlos a todos. Si no, solamente usarías el que sobrecargaste, el que definiste. Sí. Bien, yo eso no les muestro ahora, primero porque es complejo, ya vimos cosas bastante complejas hoy, y además también porque quería que no quede sin hacer. El cargar me parece que puede quedar sin hacer, pero el constructor de estaría bueno hacerlo. ¿Cómo haríamos el constructor de reunión? A ver. ¿Qué se les ocurre como constructores? Este que tenemos acá, el vacío, podríamos dejarlo, pero para que quede correctamente, vamos a hacer que duración sea 0 minutos.
que es lo que nos estaba mostrando Basura. Juan José dice que devuelva un booleano directamente ese método comparar. Pasa que si devuelve booleano puede responder dos cosas. Si son iguales o distintos por ahí. Si querés saber si es mayor, menor o igual, necesitas 3 estados. Tendría que volver un short o un int, un entero. Bien, ¿qué otro se les ocurre como constructor de reunión? A ver. Los escuchamos, los leemos. Hola, hola. Sí, se escucha. ¿Están ahí? Pero No, estaba pensando otra cosa. No se caen las ideas. Brian, ¿qué se te ocurre a vos? ¿De qué? ¿Qué Estaba podría mandando un recibir? mensaje. ¿Qué podría recibir otro constructor de reunión? O sea, una sobrecarga del constructor de reunión alternativo al vacío. Ah, claro, claro. Interesante. Solo fecha, porque un momento tiene que tener sí o sí. Podría Todo poner. recibir una fecha y un horario y nada más. Y la duración, por ejemplo. Podría recibir todo, fecha, horario, Lugar. tema, lugar y duración. Y ¿Eso como fíjense sobrecarga de operadores? esto como sobrecarga. No, esto es sobrecarga de función, ¿sí? No de operador. Y fíjense este otro. ¿Qué recibe este? Fecha. No, todo. Fecha, Pero dividido en cada uno de los horario, datos. pero todo con primitivos, ¿sí? Salvo bueno, los string, pero hagamos de cuenta que un string también es como un primitivo, solamente guarda un texto, ¿bien? Entonces, vamos a hacer todos estos, totales rapidito, pero el último es complicado, ¿sí? Así que tiene una sintaxis toque más difícil. Este que recibe todo esto, este otro que recibe acá, y este otro que recibe todo con los primitivos. Bien. Acá es sencillo. Recibo ya el objeto de fecha, ya el objeto de horario y la duración. Entonces, lo único que hago es fecha le asigno fecha, a horario le asigno el horario y a la duración le asigno la duración. Nada muy complicado. Acá lo mismo, pero también con el tema y el lugar. Ahí no podría. Bien. Sí, Brian. Ahí no podría llamar al constructor, al otro. ¿O no? ¿Cuál? Viste que la segunda reunión hace lo mismo que el primero, pero agrega 2. ¿No? Sí. No podría directamente llamar Sí, al pero primero constructor vamos a hacer de arriba. eso, pero en este. Okay, y cuando entiendan ok. este, hacemos Claro. el otro de arriba. Fíjense este otro. Porque acá tenemos. No es un problema en realidad, pero nosotros tenemos los 3 enteros, ¿sí? Por separado de la fecha.
Y la fecha ya está construida. O sea que yo acá tendría que decir set día. Acá me faltaron los nombres, ¿no? Día, mes, año, hora, minuto, tema. Hay Lugar una cosa más. y duración. Si se fijan, Ángel, vos lo habías dejado in todos en Sí, el H, ahora ¿no? lo voy a poner así. Sí. Ya, siempre acostúmbrense a poner, por más de que C++ les permita, esto es indistinto, le pongan el nombre acá en el H o no, es para él es lo mismo. Pero no así para el programador, para quien está utilizando. Cuando sale la ayuda, ya dice año, entonces él sabe que tiene que poner un año a eso. Bien, Claro. es como Si a mí me aparece, nombre. si a mí me aparece int, yo no sé qué es eso. Ahora, si me dice int día, mes, año, y es muy claro, no me puedo equivocar. Por eso conviene ponerle tanto en la declaración, obviamente después en la definición, ya el nombre de lo que representa el parámetro. Bien, yo podría hacer esto, ¿bien? Podría hacer esto, pero para poder hacer esto el objeto ya tiene que estar construido, el objeto fecha. ¿Y cómo aprovechar el constructor de fecha que recibía día, mes y año? Bueno, lo tengo que llamar aquí, en el mismo, en la misma línea donde estoy definiendo el constructor de reunión en este caso. Lo que no me acuerdo, y Brian me va a decir, es ¿qué va? ¿2 puntos acá? Ahí va 2 puntos y 2 después puntos, ¿no? sí. 2 puntos y el nombre del constructor al que quiero llamar. Voy a llamar primero el de fecha. Quiero llamar al constructor de fecha. No, ahí va el nombre de la De variable. De la variable, claro, porque Y él va a puedo llamar tener al varias. constructor, claro. Puedo tener varias fechas, ¿no? Entonces, yo quiero llamar a, bueno, en este caso la única que tengo. Y le paso día, mes y año. Después, tengo otro constructor más, así que acá pongo coma. Y pongo guión bajo, ¿cómo se llamaba el otro? Horario, ¿no? Y le paso hora y minuto. Y los otros sí los podría poner acá. Vamos a ponerle a tema le asigno tema, a lugar le asigno lugar y a, me falta duración, le asigno duración. Y este constructor, que les había dicho es un poco más complicado, recibe todo por separado, los primitivos Está por al separado. revés, Ángel. Es guión bajo tema igual a tema. Sí. A ver, sí, tema. Bien. Recibe todos los valores por separado y después, para no estar llamando a los sets, hago uso del mismo constructor que tengo. Entonces acá solamente se puede hacer en un constructor, lo de llamar a un constructor así. Llamo al constructor de fecha, pasándole día, mes y año, y llamo de alguna manera al constructor, o le digo que voy a usar el constructor de horario, que recibe 2 parámetros, que es el único, es el de los dos, es el que recibe parámetros, pasándole el parámetro hora y minuto. Después los otros parámetros de los primitivos se los asigno directamente. Después veo la referencia. Bien, y así como primero vamos a demostrar este funcionamiento. Justo te iba a decir, mostremos que funciona. Vamos a mostrar que esto funciona. Entonces, ya tenemos fecha y horario. Entonces, había uno que recibía. ¿Cuál era? El primero, fecha, horario y duración. Bueno, vamos a llamar a ese. F, H, 100 minutos. R.mostrar me tiene que compilar y mostrar eso. 1 del 1 de 2023, 7 de la mañana, 100 minutos. ¿Ven? Funciona correctamente. Voy a corregir este 0 que está pegadito a los puntos porque tampoco me deja seguir. Eso Sí, estaba te en iba a reunión decir, mostrar. Qué raro que aguanté bastante, ¿no? Este necesita un espacio. Listo. Genera ansiedad. Siguiente constructor de reunión. El siguiente constructor recibe los 2 objetos de fecha y horario, tema, lugar y duración. Entonces, ¿podría habilitar el
el que sugiere código, ¿no? ¿Es un plugin eso, puede ser? Sí. ¿Cuál es? Este, ¿no? Code Completion, ¿será? Tiene pinta de ser eso. Bien. Mira, me agregó Apretá hasta ahí, poné un... contra el espacio a ver si aparece en alguno. Sí, a ver, vamos a poner reunión, no me sugiere. Reunión No, R. pero le pones, apretás control espacio. ¿No necesitará una reiniciada de CodeBlocks para que me lo tome? Capaz. Igual. Ya vengo, cierro y vuelvo a abrir. O capaz que no era ese. También puede O pasar. capaz que no era ese el plugin también. Recent Projects, composición. Ahí vamos. Reunión R. Pero mostrame lo que quiero que me sugieran, no me sugiere. Bueno, reunión R y le paso F. ¿Ves? Qué malo que es. Es un guacho, ¿sí? FH, ¿ves? El que quiero que me sugiera código no lo hace. A ver, a ver si pongo reunión. Están acá, perdón, están acá. ¿Necesita 2 letras? Claro, por ahí te pide 2 para que... No, pero... Si pones F solo no te recomienda. A mí me pasa igual. Bien, aparecen cuando pongo reunión, los tengo que ver acá, ¿ves? Pero el problema, lo malo es que no me lo pone cuando voy poniendo cada uno de los. Pero, veamos, este ya lo hicimos, el vacío ya lo hicimos, vendría este. Entonces, recibe F, recibe H, claro, y acá es donde no se aprecia lo de sugerir código, ¿no? ¿Será porque no tengo abierto reunión? A ver si lo tengo abierto al archivo. O el H. O el H. Por ahí es eso. A ver. No. Para mí porque está... En Windows estoy casi seguro que sí lo hace. Yo de hecho siempre quito el sugerir código porque me molesta más de lo que me ayuda en el CodeBlocks. Pero bueno. En reunión H tengo el tercer constructor que va a recibir el tema, el lugar y la duración. Entonces tema, no sé, punteros, lugar, zoom, UTN, duración, 15 minutos. 15 minutos para el puntero es imposible. 60 minutos. Y ahora, R. Era para asustarlos con punteros. Claro. R. mostrar. O sea, me sugiere las cosas que no quiero que me sugiera y lo que realmente quiero que me sugiera no lo hace. Ahí estaría el otro constructor. ¿Ven? Y el último constructor que nos faltaría es el que recibe todo bien granular, bien por separado. Entonces, le pasaría, por ejemplo, esto ya no lo necesitaría, le pasaría, por ejemplo, 2 del 9 del 2021 a las 19:00, tema, digamos, tema después, tema composición. Segundo venía el lugar, o sea, es un TN, y duración, ya estamos no tanto, no. 120 minutos, fácil. Bien, este sería el otro constructor. Y ahí está, ¿ven? Llamó al... En este tanto no se nota, porque justo es la fecha de hoy, pero acá podemos ver cómo llamó al constructor de hora en el objeto horario y le pasó la hora que le pasé yo, que es 19, los minutos que le pasé, que es 0, y le asignó ese valor. ¿Bien? Bien. Bueno, creo que estamos
Bien, les dejo este último como ejemplo, y lo que van a hacer ustedes, después le vamos a escribir la actividad, pero a esto que vamos a subir le van a hacer una serie de ejercicios, ¿sí? Lo primero que se me ocurre que le van a hacer van a hacer una clase persona, muy sencilla, que tenga apellido y nombre, ¿bien? Y la reunión también va a estar compuesta por un vector de 5 personas, por ejemplo, como máximo, ¿bien? Entonces yo le puedo setear las distintas personas que van a asistir a la reunión. Y otra cosa que vamos a hacer, que van a hacer ustedes como actividad es, a partir de unos vectores de reunión, que le pueden setear ustedes los valores o los pueden cargar en main con datos que ingresan por teclado, van a hacer ejercicios como hacían en laboratorio 1, que calculaban el máximo, el mínimo, el promedio, la cantidad, bien, de ese tipo, pero recorriendo objetos de tipo reunión adentro de un vector, ¿bien? Esa va a ser la actividad que tienen. La ventaja es que ya tienen la clase reunión, así que lo único que van a tener que hacer es editarla un poquito y en main hacer las funciones globales o si quieren resolver todo en main, que permita cargar varias reuniones, ¿sí? Y después calcular esas estadísticas. Podría ser la reunión más extensa, todas las reuniones que se hicieron en el año 2021, la cantidad de reuniones que se hicieron en el año 2021 y así. ¿Bien? Esa es la actividad que tienen para resolver. O sea, de un sistema numérico inventado, digamos, calcular máximo, mínimo porcentaje, medida, todas esas cosas matemáticas. No. Estamos hablando de la clase de reunión. Entonces yo te pido que vos cargues un vector de 5 reuniones con los datos que vos quieras y después me muestres todos los datos de la reunión más extensa, por ejemplo. ¿Bien? La que más duró. O la cantidad de reuniones que se hicieron en el año 2022. El 22 es imposible, 2021. ¿Sí? O el promedio de duración entre todas las reuniones. Entonces tendrían que usar los métodos que están en reunión para poder lograr esa estadística. ¿Se entiende? Igual en el enunciado creo que lo van a entender mejor, pero ustedes tendrían que usar esta clase que vamos a subir, agregarle lo que haga falta, por ahí si le quieren hacer un método cargar, le van a tener que hacer, si le pedimos eso de que esté compuesta por personas, la reunión, por un vector de personas, van a tener que ver cómo hacer eso, ¿bien? De agregarle las personas. Y después la parte estadística, ¿bien? Así que, bueno, el próximo tema que vamos a ver es, se llama herencia, ya está habilitado, así que si lo quieren ir chusmeando, pueden hacerlo, que es otra manera de relacionar clases, ¿sí? Acá relacionamos las clases con un concepto que es el de composición, y el de composición responde a el verbo tiene. Por ejemplo, una reunión tiene una fecha, una reunión tiene un horario, una reunión tiene un lugar, tiene un tema, tiene personas, ¿bien? Responde a tiene. Por eso es composición. El que vamos a ver después, que es herencia, responde a otro verbo, pero lo vamos a ver la próxima semana. ¿Bien? Bueno, ¿alguna pregunta? Me imagino que 10.000 millones, ¿sí? Pero ¿alguna pregunta ahora puntual que les haya quedado pendiente? Voy a pedir el bar. Está bien, hay recuperatorio. Bueno, no se asusten, ¿sí? Hoy metimos una clase pesadita, tanto las clases que hicimos como la reunión de Zoom que hicimos, ¿sí? Espero que la haya grabado, porque si no, queda en el recuerdo, ¿sí? Y bueno, a meterle práctica, ¿sí? Les vamos a dar traten de terminar de resolver las clases que ya les dimos, la de la botella, la de la fecha. Les vamos a dar una actividad para resolver con esto. Y
así la semana que viene ustedes tienen práctica encima, ¿sí? No lo ven solamente teóricamente, sino también con práctica encima. Bien. ¿Alguna cosa más? A ver, voy a dejar de compartir la pantalla. Sí, esto lo voy a subir a GitHub ahora mismo. El video de YouTube no, porque tarda, ya saben, un poco, pero el repositorio ya lo subo a GitHub. Bien. Voy a apagar la cámara para tener una cara de sueño. Tiene una cara de... Bien. Bueno. Entonces, nos vemos el otro jueves. Bien. Y practiquen y consulten lo que no entienden. Hay una pregunta que me olvidé de responder hoy, no me acuerdo quién, si está acá el que la hizo, con una memoria dinámica de unos objetos. Si no está respondida todavía, te la respondemos, ¿sí? En estos días, ¿bien? Lo de los constructores. Cuando llamas al constructor, cuando pedís memoria para un vector, ¿sí? ¿Cómo haces para llamar a sus distintos constructores para cada vector, para cada elemento? Ahí se puede hacer, si es con memoria dinámica, se puede hacer a mí se me ocurre de una sola manera. Después te lo voy a subir. Pero es con un vector de punteros, no con un solo puntero. Para poder a cada elemento hacerle un new distinto. Ok. Esa es la única que se me ocurre. No sé si después Brian, pues lo habíamos visto con Brian, porque hay lenguajes donde sí te permite, y de hecho C++ te lo permite, pero en un vector estático, pero con un puntero y pidiendo memoria dinámica tiene sus vueltas. También se puede utilizar una clase de la STD, de la STL, de la Standard Library, que se llama Vector, al cual también le podés decir. ¿Bien? Pero ahí vos tenés que saber si querés a cada elemento usar el mismo constructor. El mismo constructor. Es una cosa. O si a cada elemento querés un constructor distinto, ahí es otra cosa. Ok. ¿Sí? Bueno. Ok. Espero después. Entonces, dale, listo. Gracias. Bueno, nos vemos. Hasta luego. Buenas noches. Vale, nos vemos. Cuídense. No, profesor. Chao, chao.